Continuamos con su programa tierno y contundente. Les invitamos a que nos sintonicen a través de José Manuel Mesa TV, nuestro canal de YouTube. Dale like, comparte entre amigas y amigos y sugiéreles a esos amigos y a esas amigas que también se suscriban a nuestro canal. Ayúdenos a crecer. Por Instagram, José Manuel Mesa _piso rayita abajo. Y nuestro periódico digital, josemanuelmesatv.com. Esta noche compartimos el escenario con un gran amigo, con un profesional del derecho exitoso en los tribunales de la República Dominicana, transparente, honesto, no como la gente del gobierno, sino que Henry Romero verdaderamente es honesto y transparente. Por eso damos fe y certificamos en el día de hoy la denuncia que con mucha responsabilidad él viene a hacer. Lo que no han hecho otros medios, a pesar que tienen la información, pero se han adocenado a unos programas especiales, a una publicidad, y esto le ha hecho callar ante una estafa millonaria de la que está siendo víctima el Estado Dominicano. Pero vamos a darle el mejor de los recibimientos a Henry Romero. Henry, buenas noches. Buenas noches, Mesa. De verdad que agradecido inmensamente por poder estar aquí en este espacio. Saludar a todas las personas que diariamente pues siguen los contenidos de este espacio tierno y contundente. Mesa, tú sabes que estamos por aquí básicamente para informar al país por este medio tan visto. Henry, en el día de ayer precisamente te vi en la Procuraduría General de la República depositando pues una querella donde la Fundación pues Justicia Restauradora pues hizo una investigación de la venta de los terrenos del Canódromo, donde Carlos Bonilla, ministro de la Vivienda, el gobernador del Banco Central de la República Dominicana, el señor Valdés Albizu, y el vicepresidente ejecutivo del Banco de Reserva, Samuel Pereira, pues están como en especie de una sociedad comercial, ¿verdad? Explícanos todo esto. Sí, miren, realmente ha sido una preocupación ya de hace un buen tiempo el tema de la venta de los terrenos del Canódromo. Una situación que ha sorprendido a todo el país es que estos terrenos fueron vendidos a un funcionario. Estamos hablando del ministro de Vivienda y Edificaciones. Él tiene una empresa y a través de esa empresa se adquieren esos terrenos. Estamos hablando de unos más de 100,000 metros de terreno. Como 147,000 metros. Sí, por ahí anda la suma, pero para serme específico, 147,188 metros de terreno se compraron. Pero no sorprende, señores, cuando vemos este contrato de la venta del Canódromo, que en adición a que es comprado por un ministro, estamos hablando de que unos terrenos del Estado lo compra un ministro, la empresa de un ministro, vemos que quien financia esa transacción es el Banco de Reservas. Pero peor aún, vemos que siendo la empresa que compra esos terrenos, cuyo gerente es el ministro, vemos que el mismo ministro también es garante de la transacción. Y eso yo digo que cualquiera que ve este contrato tiene que levantarle una alerta, porque hay cuestiones de forma, que solamente de forma, sin siquiera irnos al fondo, evidencian que hay unas contradicciones y que hay un asunto en términos éticos que es bastante cuestionable. O sea, no puede el Estado venderle a sus funcionarios. O sea, no pueden los funcionarios estar haciendo negocio con el Estado. Y eso es lo que nosotros podemos ver a prima facie desde que vemos este contrato. Pero más aún, cómo el Banco de Reservas
sabiendo que el garante de esa transacción es un ministro, el ministro de la Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, cómo el banco, sabiendo que esa empresa, el gerente es justamente el ministro de la Vivienda, cómo el Banco de Reserva deroga 208 millones para comprar ese bien que se compra, que fue comprado en un precio final de 298 millones de pesos. Entonces, primero, cómo el presidente del COPRA, Valdés Albizu, sabiendo que ese señor es ministro, procede a venderle a él. Cualquiera diría, no, pero quizá el señor Valdés Albizu no sabía. Eso es imposible, señores, que una persona como Albizu desconozca que Carlos Bonilla es ministro de Vivienda y Edificaciones, porque no es un ministerio cualquiera, es un ministerio de los ministerios grandes que manejan altos presupuestos en el país. ¿Cómo me van a decir a mí que Samuel Pereira, al momento de esa transacción con el Banco de Reserva, que no es una transacción cualquiera, señores, son 208 millones, no iba a identificar que esa transacción se estaba haciendo con un funcionario, con un ministro de este gobierno? Y peor aún, Mesa, esos terrenos, 147.188 metros, se venden en 298 millones de pesos. Ese es el costo en el que se venden los terrenos del canódromo. Sin embargo, 298 millones. 298 millones. Sí, pero cuando nosotros vamos, y le voy a hacer... Espérate, 298 millones. ¿Y cuánto se le toman prestado al Banco de Reserva? 208. 208. O sea que 90 millones puso la compañía. Correcto. Y entonces el Banco de Reserva puso 208 millones. 8 millones. Entonces nosotros, con relación a eso, que ya es un asunto de fondo, nosotros hicimos un ejercicio aquí en la querella simple. Miren lo que nosotros hicimos, miren. Buscamos una certificación de catastro. Catastro dice, esos terrenos en catastro, el costo es de 5,000 pesos por metro. De 5,000. En catastro. ¿Y a cómo lo compraron? En 2,024 pesos. O sea que estamos hablando que todavía con catastro hay 500 millones de pesos en juego. Bueno, habría ahí 437 millones de pesos que perdió el Estado. Casi 500. Pero ojo, el precio de catastro y todo el agrimensor y todo el que trabaja en esa zona de la Monumental sabe que ese no es el precio real. Que eso está muy por debajo del precio real, porque por ahí se está vendiendo en promedio de $500 al momento de que se efectúe esa venta. Dicen agrimensores. Los agrimensores que trabajan en esa área, que están constantemente vendiendo terrenos en la Monumental. Entonces estamos hablando, Henry, que si está a $500, pues el Estado Dominicano ha sido estafado por más de 2,000 millones. Mira, nosotros hicimos un ejercicio y hablamos con varios agrimensores y ellos nos dijeron, bueno, quizás en lugares muy recónditos, muy remotos, por ahí por la zona de la Monumental, tú puedes encontrar un terreno en 20,000 pesos. O sea, lo mínimo que tú puedes encontrar es 20,000 pesos. ¿No? El metro. El metro. 20,000. Y nosotros hicimos el cálculo y eso da, señores, una sumatoria de 2,944 millones de pesos. 2,944 millones de pesos que en una transacción con un ministro el gobierno ha dejado de recibir. Ese no es un terreno baldío. Ahí hay varias edificaciones. Sí. Porque está hablando, esos son metros de terreno baldío. Pero ahí hay varias edificaciones. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo con esto? En principio, el Estado... El patio de Colombia le queda enfrente. No. Es un terreno que está en una plaza, ubicación privilegiada. Sí. Una ubicación muy privilegiada. Así Entonces, el Estado, en esa venta, señores, perdió más de 2,600 millones de pesos. El Estado perdió. El Estado, porque es el Estado que está vendiendo. O sea, el Estado entregó, el Estado regaló esos terrenos a un ministro. Y entonces nosotros entendemos... Hey, tú me estás diciendo que el señor Héctor Valdés Albizu, una persona de una reputación prácticamente hasta este contrato incuestionable, tú me estás diciendo que Valdés Albizu se prestó pues a permitir que el Estado dejara de percibir más de 2,000 millones de pesos. Eso es lo que tú me estás diciendo. Bueno, mira, aquí quien firma, aquí esta transacción se hace con el COPRA. El COPRA es la que gestiona todos esos bienes del Estado a través del Banco de Reserva, del Banco Central. ¿Y quién firmó por Entonces, el COPRA? el COPRA, no, aquí firma una señora llamada Nasira Curi de González, pero toda la documentación de ese proceso quien autoriza es el gobernador del banco. El gobernador es que autoriza... Banco, porque el presidente de COPRA. El presidente. El presidente de COPRA. Entonces,
ahí es donde viene mi sorpresa de cómo, siendo Valdés Alviso una persona con tanta prestancia moral, le adjudica, le vende ese inmueble. Señores, porque si lo hubiese vendido otra persona que quizás no tenga vinculación con el gobierno, te levanta una alerta, pero tú dices, bueno, pero quizás pudo ser un proceso. Pero señores, estamos hablando de que le adjudica ese bien a un ministro. O sea, un ministro está haciendo negociaciones con el Estado. Henry, tú conoces el Estado y sabes cómo se maneja, sabes cómo se mueve. ¿Entiendes tú que el gobernador del Banco Central recibió una llamada de las esferas más altas del gobierno para que procediera a firmar esa documentación precisamente por la trayectoria del señor Alviso? Mira, yo no puedo hablar fuera de la documentación que yo tengo. Yo hablo en base a los documentos que tengo. Realmente desconozco si recibió una llamada o si no la recibió. Lo que yo sí te puedo decir es que había otra empresa que estaba participando en eso y que hizo una oferta similar. ¿Y qué interés entonces tuvo Valdés Alviso si ya tenía un comprador al mismo precio? ¿Qué lo movió? ¿Qué interés lo mueve precisamente a decirle a esa empresa, hazte a un lado y asumir la de un ministro? ¿Qué lo puede mover? Entonces ahí es donde nosotros esperamos que la Procuraduría a través del PETCA haga una investigación, profundice ya en base a los documentos que nosotros le hemos depositado, profundice las investigaciones y le dé una respuesta al país, porque este contrato nosotros entendemos que por el bien del país debe ser anulado. Señores, estamos en un momento donde el Estado está hablando de austeridad, pero ¿cómo podemos nosotros hablar de autoridad regalando el dinero, como lo está haciendo el Estado a través de este contrato de la venta del canódromo? ¿Cómo nosotros podemos hablar de autoridad? Entonces, yo entiendo, señores, que esto debe ser investigado a profundidad. Y es algo que no debe repetirse jamás. Pero hay que sacarle, Henry, la parte, si no legal, la parte morbosa a este contrato. Porque aquí no se está inventando. Y todo el mundo sabe que el interés mueve montaña. Todo el mundo sabe eso. Y como yo conozco la trayectoria del gobernador del Banco Central de la República Dominicana, yo como gobernador del banco tengo una empresa con opción a compra de esos terrenos y me llega otra empresa. Lo primero que yo tengo que ver es en qué beneficia al Estado Dominicano esa nueva empresa. Si esa nueva empresa no me aporta un beneficio extra a lo que ya yo tengo prácticamente consensuado con la otra empresa, ¿qué interés me mueve en dejar la primera y hacer acopio de la segunda? ¿Qué interés me mueve? Mira, si tengo las mismas condiciones, ¿qué interés me mueve que no sea una llamada de las altas esferas si está involucrado el ministro de la vivienda? Mira, Mesa, en el sector privado se da lo siguiente. Usted trabaja en un banco. Sí. Y ese banco, como es natural, hace adjudicaciones. Y esas adjudicaciones se venden a precios que son un poquito más asequibles que si usted lo comprara de forma a una agencia, a una agencia de bienes raíces. Ahora, ¿qué pasa dentro de las instituciones privadas? Que ningún empleado de un banco puede comprar un bien adjudicado del banco. Te dirá, ¿y por qué? Porque lógicamente es entendible que si yo como parte del banco lo compro, yo voy a tener un privilegio por encima de la gente que está afuera. Así es. Está haciendo oferta. No le dan participación. Entonces, a nadie que te por un tema ético. Por un tema ético. Entonces, eso pasa también en el Estado, señores, y hay normas éticas que no permiten que personas que pertenecen al Estado puedan hacer contratos, puedan hacer ninguna negociación con el Estado. Entonces, justamente porque hay un tema ahí ético. La pregunta es, ¿qué traje
tiene puesto Carlos Bonilla que el gobernador del Banco Central le permite violentar ética pública, le permite violentar compras y contrataciones y le permite pasarle por encima a una compañía que estaba, primero que Carlos Bonilla, interesada en ese terreno, que es lo que hace que todo esto suceda. Mira, yo quiero decirte, Mesa, que un ministro, como el caso de Carlos Bonilla, tenga una empresa de construcción, eso no es malo. Puede tener su empresa de construcción. Pero que haga negocio con el Estado. Ese es el problema, porque él puede hacer negocio con quien quiera, pero con el Estado no. Vamos a la pausa y retornamos tierno y contundente.